Mira a su hermano y dígale estas palabras así serias y con convicción. No sea incrédulo, sea creyente. No sea incrédulo, sea creyente. Y es que el asunto de la incredulidad es un asunto que tenemos que lidiar nosotros mismos con eso. Nosotros tenemos que lidiar con ese asunto y Dios tiene que lidiar con nosotros con el tema de la incredulidad. Somos tan incrédulos. Y los discípulos del Señor no son la excepción, ellos eran súper incrédulos. Mire, a pesar de que habían caminado con Jesús más de 3 años aquí en la tierra, y Jesús se había manifestado a ellos con señales, prodigios, milagros, sus palabras tenían tal poder, sus palabras eran veraces, eran ciertísimas, y ellos vieron y fueron testigos de eso. Ellos vieron cómo multiplicó los panes, los peces, ellos vieron cómo Dios hizo tantos milagros. Un día le dijo a una higuera, te maldigo, y al otro día la higuera estaba seca. Así que ellos sabían que él no hablaba tonterías, sino que todo lo que él decía era verdad. Y además contenía un poder impresionante. Él hablaba a la tempestad, imagínense, a la naturaleza, y la naturaleza le obedecía. Y ellos fueron testigos de todo eso. A pesar de eso, ellos seguían siendo incrédulos. Eran muy incrédulos, muy incrédulos. Así fue cuando fueron a la tempestad. Ellos tenían, después de una jornada milagrosa donde Dios convirtió los panes, multiplicó los panes y los peces, los multiplicó y les puso 12 cestas en los pies. Después se subieron a la barca con esas cestas que se convirtieron en un testimonio del poder de Dios. Y en plena tempestad a ellos se les olvidó que tenían un Dios que podía hacer estos grandes milagros. Y Dios y Jesús entró en escena, reprendió la tempestad y también reprendió su fe. Les dijo, hombres de poca fe. Entonces él tuvo que lidiar siempre con la incredulidad de sus discípulos. Y cuando él promete que iba a morir, pero que iba a resucitar, tampoco le creyeron. Entonces Cristo muere, es sepultado y resucita. ¿Y qué hicieron los discípulos cuando él muere? Se dispersaron. Ahí vemos a los del camino a Emaús. Ellos se fueron, ¿por qué? Porque dijeron, se murió nuestro líder, se murió nuestro Salvador, aquí ya esto se acabó. Y se les olvidó que él les había dicho que iba a resucitar. Y así con todos los discípulos. Así con todos los discípulos. ¿Se acuerdan de las mujeres? Las mujeres al otro día, después de haber muerto, ¿qué hicieron? ¿Se fueron a dónde? Al sepulcro. ¿Para qué? Para arreglar al difunto muerto que ya había fallecido. Es decir, ellos lo daban por muerto y bien muerto, ¿cierto? Ellos no creían que iba a resucitar y por eso fueron a arreglar el cuerpo de Jesús. Y es ahí cuando Jesús empieza a aparecerse, y en el Nuevo Testamento encontramos como 10 apariciones, ¿cierto? Y se les aparece a las mujeres y el ángel le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive hoy? Y vaya, anúncieles a todos que Jesús ha resucitado. Y también se le apareció a otros y hizo varias apariciones. Le mandó Jesús a decir a Pedro que había resucitado. Hizo varias apariciones. Y fueron y le contaron a quién. A Tomás es como el ícono de la incredulidad, pero es que la verdad, todos los discípulos eran incrédulos. Y entonces le dijeron a Tomás, Tomás, hemos visto al Señor, el Señor resucitó. ¿Y qué dijo Tomás? Yo no creo eso. Hasta que yo no vea, hasta que yo no toque, hasta que yo no verifique, no creeré. Él, para poder creer, tenía que ver, y quiero que veamos eso en Juan capítulo 20, versículo 24, leemos esos versículos. Quiero que leamos la historia, yo se las puedo contar, pero quiero que lo verifiquemos en el texto de las cosas que él dijo.
Juan capítulo 20, versículo 24. Dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo o gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, pasaron 8 días de esa declaración de Tomás, dice que estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, es decir, él estaba en su cuerpo resucitado y glorificado. Un cuerpo que no estaba limitado por lo físico. Él se podía mover tranquilamente y Él es el primogénito de todos nosotros, aún en la resurrección, ¿cierto? Como fue Él, así seremos nosotros. Y un día Dios va a redimir también nuestros cuerpos. Y ¿usted quiere saber cómo va a ser su cuerpo glorificado? Mire a Jesús. Así va a ser su cuerpo. Jesús entraba, ¿sí? Y aunque las paredes no lo podían detener, dicen que estaban bien cerradas, ¿sí? Él no estaba controlado ni por el espacio ni por el tiempo. Él podía estar sobre esas dimensiones naturales que están aquí en la tierra. Entonces les aparece así, cualquiera se asusta, ¿sí o no? Ellos se asustaron y entró, y entonces Él les dice así. Dice que llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué? Porque se llenaron de miedo, ¿no? Paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y haz mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Repita conmigo: no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y ese Señor mío y Dios mío es como cuando la chilindrina era pillada en algo. ¿Se acuerdan de la chilindrina? ¿Ustedes no habían echado? Bueno, la chilindrina empezaba: Señor mío y Dios mío. Porque me viste, le dice el Señor Jesucristo. Le dice: porque me viste, ¿cierto? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este es un tema que Dios tiene que lidiar con nosotros. La incredulidad. Y para no ser incrédulo, entonces tengo que ser creyente. Pero para ser creyente necesitamos de un sentido. Y ese sentido, bueno, ¿cuántos sentidos tenemos nosotros? 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos que nosotros tenemos? La vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. 5 sentidos. Pero lo que muchos no saben es que nosotros tenemos un sentido adicional y podemos titular esta reflexión: sexto sentido. Nuestro sexto sentido, que se llama fe. Entonces quiero compartir rápidamente 3 cositas en cuanto a lo que es la fe. La fe es un tema muy profundo, muy grande, que no podemos abarcar en una reflexión. Porque cuando hablamos de fe podemos hablar de la fe que profesamos. Y la fe que profesamos es el conjunto de doctrinas que están reveladas en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces podemos decir: sí, yo tengo una fe. Y es todo lo que creemos, lo que la Biblia habla acerca de Dios, de su deidad, del Dios Trino, de Padre, Hijo, Espíritu Santo, de los eventos futuros y de todo esto. Entonces ese es un tipo de fe. Está la fe como don, ¿cierto? Pero está también la fe como fruto, sinónimo de confianza. Y a esa es la que yo me quiero referir en este momento. Fe es sinónimo de confianza. Una confianza que debe crecer dentro de nosotros. Pero la fe hace parte de nuestro ser y podemos decir que es un sexto sentido que muchos no utilizan y por eso son incrédulos. Lo primero que quiero compartir con ustedes es dónde está ubicada la fe. Leamos Romanos, capítulo 10,
versículos 9 y 10. Porque la fe está dentro de nosotros. De todos los seres humanos, sean cristianos o no lo sean, todo ser humano está facultado para creer. Mire lo que dice aquí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dejémoslo ahí. En aras de la buena interpretación, este texto está hablando de la salvación del pueblo israelita, quien rechazó. Y Pablo les decía, ustedes tienen la salvación en su boca y en su corazón. Y les empieza a hablar que no es por la ley, sino por la fe en lo que Dios hizo en nosotros. Entonces, el apóstol Pablo aquí está hablando de salvación. Pero esta fe que está ubicada dentro de nosotros y está en el corazón o en el espíritu, y ahorita claro eso, en la posición donde está, es una fe para salvación. Pero algunos piensan que la salvación es meramente la redención de las almas y la salvación del infierno. La salvación es un paquete que incluye cosas grandiosas. Y si no, le invito a leer toda la carta a los Efesios y verás a las riquezas que Dios nos ha llamado en ese plan de salvación. El mismo apóstol Pablo hablándonos de todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Hay gente que es salva, pero no disfrutan de los beneficios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen su fe activa. Entonces, ¿dónde está ubicada la fe? En el corazón. Y se los voy a ilustrar aquí. A ver, 3 personas. Tres. Están ahí las 3. Supongamos que ellas 3 son un ser, ¿cierto? Una sola persona. Pero nosotros como ser humano somos un ser integral, ¿cierto? Y estamos integrados por espíritu, alma y cuerpo. Algunos creen en la dicotomía del hombre, donde solamente es alma y cuerpo y ahí están todas las facultades. Y hay otros que creen en la tricotonomía, ¿cierto? Del ser humano, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Al fin y al cabo, somos un ser integral, no importa lo que usted crea. Pero le quiero tratar de explicar qué hay en una persona. Supongamos que tú eres el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo. Mírense su cuerpo. Solamente no tienen que hacer nada. Está el cuerpo, mírense su cuerpo. Usted conoce bien su cuerpo porque todos los días se ve al espejo, ¿sí o no? Y ve cada día cómo va de mal en peor. Sí, porque esa es la vida, ¿no? Uno va para atrás, hermano. Sí. Sí, a uno le sale la pata de gallina. A lo bien. Es así. Entonces está el cuerpo, ¿cierto? Pero dentro del cuerpo está la parte espiritual. Y la parte espiritual es el alma y el espíritu, ¿cierto? Entonces viene el alma. El alma está dentro del cuerpo. ¿Qué facultades? Bueno, el cuerpo, sabemos qué facultades hay, es todo lo que es carne, esqueleto, todo, ¿cierto? ¿Y qué facultades hay en el alma? En el alma está la inteligencia del ser humano, ¿cierto? Somos inteligentes. Mire, yo sé que aquí hay gente que tiene nuevecita la inteligencia, pero son inteligentes. El ser humano es inteligente. Nuestra inteligencia es superior a los animales, ¿sí o no? Aunque los animales son inteligentes, muy inteligentes. Pero tenemos una inteligencia superior dada por Dios. Entonces tenemos la inteligencia, en el alma está la facultad de la voluntad, es lo que hace que nosotros hagamos las cosas. Voluntad, entonces está inteligencia, voluntad, y están las emociones, los sentimientos. ¿Cuántos ríen aquí? ¿Cuántos lloran? ¿Cuántos se entristecen? ¿Cuántos se enojan? ¿Solo el pastor se enoja? Porque eso hace parte de nosotros y es inherente al ser humano, ¿cierto? Los sentimientos, ¿vale? Entonces tenemos
cuerpo, alma. Pero está otra facultad que se llama espíritu. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros de los animales. ¿Sí o no? Hay gente que dice, no, es que el hombre es un animal de costumbre. Bueno, más animal será usted, pero yo no. Porque yo no soy ningún animal, yo soy muy diferente a los animales. Bueno, tengo una naturaleza animal, sí. Pero hay una gran diferencia entre los animales y el ser humano. Porque en el espíritu hay dos facultades, una que se llama conciencia. ¿Cuántos saben qué es la conciencia? Es aquella voz natural que Dios puso en nosotros, yo diría la voz natural de Dios, que nos dice qué es bueno y qué es malo. ¿Sí o no? Todos aquí sabemos qué es bueno y qué es malo. Solo que aquellos que no tienen a Dios, tienen sus conciencias cauterizadas. Es decir, saben que robar es malo, pero sencillamente roban y no les importa nada. Es más, le piden a Dios que les ayude a robar. ¿Sí o no? Entonces, esa es la conciencia. Entonces, sabe qué es bueno y qué es malo todo ser humano. Un perro no sabe qué es bueno y qué es malo. Un perro va y se agarra con otro y lo deja malherido y no empieza a decir, uy, cómo le dio duro. ¿Sí? Porque no tiene una mala conciencia, simplemente fue instintivo y tal, ¿cierto? Ni la perrita que anda en celo, ay no, que irán las muchachas, yo con todos estos perros detrás mío, ¿no? Porque no tiene una mala conciencia, ¿sí o no? Entonces, la conciencia, ¿cierto? Y está la otra facultad en el espíritu que se llama fe. Todos los seres humanos estamos facultados para creer. Por eso es que hoy día existen más de 10,000 religiones que ninguna salva. Solo hay uno que salva, Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida. Entonces, todo ser humano cree y por eso todos los seres humanos creen en algo. Es más, los ateos creen y a veces se necesita más fe para creer en los postulados, por ejemplo, de la creación que la ciencia cree, que para creer que existe un Dios que hizo los cielos y la tierra. Se necesita más fe para creer, por ejemplo, que esto era una masa y que un día explotó y todo quedó en orden. Uy, qué fe tan tenaz que tienen. Qué fe tan tenaz. ¿Sí? Entonces, tienen fe en la ciencia. ¿Sí? Y entonces otros tienen fe en el sol, en la luna, y así todas las culturas. Entonces ahí vemos un ser humano completo. ¿Sí? Usted nunca va a ver un perro orando con fe. Señor, ayúdame que me encuentre un hueso carnudo por ahí, Señor. No. A toda hora comiendo concentrado, ¿no? Qué pereza. No. Usted nunca ve un perro orando, buscando de Dios o idolatrando algo, ¿no? Porque no tiene fe ni tiene conciencia. Eso nos hace diferentes. ¿Dónde está ubicada la fe del ser humano? En el corazón. Nosotros creemos desde acá, ¿cierto? Y cuando Cristo viene y el Espíritu Santo viene a nosotros, viene a morar aquí. Y Él quiere crecer de tal manera que toda esta parte de mi ser sea impregnada de la presencia del Espíritu Santo. Espíritu, alma y cuerpo. Pablo dice, y sea santificado todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo para la venida, para que aguardemos la venida del Señor Jesucristo. O sea, Dios ha venido a traer salvación a todo nuestro ser. ¿Amén? Ya, esa era la ilustración. Oiga, qué buenos modelos, impresionante. Impresionante. Gracias, hermanas. ¿Ya ubicamos dónde está la fe? Esa es la ubicación de la fe. Ahora, ¿cómo actúa la fe como sentido? Porque es nuestro sexto sentido. Es nuestro sexto sentido. ¿Cómo operan los sentidos naturales? Por ejemplo, ¿sienten algún olor raro en este momento? ¿O ya el olfato se embota y uno se acostumbra al este? Así sea un olor maluco. Pero uno a veces siente un perfume, por ejemplo, o un mal olor, ¿cierto?
¿Quién dice que hay un olor de los sentidos? El olfato dice que hay un olor. La vista no puede decir, oiga, estoy viendo un olor. O el oído no puede decir, oiga, estoy escuchando un olor. El tacto no puede decir, cogí el olor, ¿no? El gusto no dice, este olor, ¿cómo sabe? No se puede gustar, ¿cierto? Porque el olor es algo que está en la atmósfera. El único sentido que puede asegurarnos a los demás sentidos que hay un olor se llama olfato. Entonces, cuando viene el olor, el olfato se levanta y le dice, muchachos, cállense. Yo soy la máxima autoridad en este tema y quiero decirles que aquí hay un mal olor. A mí me parece que fue el hermano que está allá. No me entero, no. Ahí tocaría usar otros sentidos para detectar quién fue, ¿cierto? Pero bueno, está el olor o un buen olor, ¿cierto? Entonces el sentido del olfato es la máxima autoridad que dice cállese porque aquí hay un olor y todos los demás sentidos enmudecen y aceptan y creen que hay un olor. Pues bien, el sentido de la fe es un sentido que está en el corazón del ser humano, en el espíritu, que por momentos tiene que mandar a callar a los sentidos. Pablo decía, hablando de la salvación, hablando de este cuerpo terrenal, de los sufrimientos de este cuerpo terrenal, de este tabernáculo terrenal, él decía, nosotros no caminamos por vista, nosotros andamos por fe. ¿Sí? Y creemos que aunque Dios destruya este cuerpo, Dios nos puede dar un cuerpo celestial. Entonces Pablo creía en su salvación y la fe entonces es un sentido que tiene que batallar contra los sentidos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Ahora, los sentidos comunican, los 5 sentidos comunican la parte inmaterial con la parte material. Aquí hay un cuerpo, ¿cierto? Que tiene un ser espiritual adentro que se llama Jorge, que le pusieron por nombre Jorge, ¿cierto? A todo este ser. Cuando nació era muy hermoso, ay, tan lindo, se va a llamar Jorge, ¿sí? Entonces Jorge. Entonces, me estoy comunicando con ustedes, ¿cierto? A través de los sentidos que tenemos en el cuerpo. Y yo puedo comunicarme desde mi ser inmaterial hacia ustedes y hacia este ámbito natural a través de los sentidos. Puedo verlos, puedo escucharlos, igualmente es recíproco, ¿cierto? Bien, la fe opera de la misma manera. Entonces ya vimos dónde está ubicada la fe, ¿dónde? En el corazón. Y ya sabemos cómo opera, ¿cierto? ¿Cómo se manifiesta? La fe tiene que mandar a callar en muchas ocasiones a los demás sentidos para creer no lo que se está viendo, no lo que está diciendo la realidad. Mire, la fe no niega la realidad, pero la fe llama lo que no es como si fuese, ¿cierto? Es la certeza de lo que estoy esperando más la convicción de lo que no estoy viendo, ¿sí? Entonces podemos ver que la situación y escuchar que la situación de este país va de mal en peor. Le tengo noticias, seguirá de mal en peor. Pero nosotros no caminamos por vista ni por lo que vemos, sino que caminamos por la fe. La gente puede estar bajo un régimen diabólico, pero nosotros estamos bajo el reino de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros caminamos con fe. Ahora, ya les dije dónde está la fe y ya les dije cómo se manifiesta más o menos, pero quiero hablarles del fundamento de la fe para que no nos perdamos. Porque esta no es una fe traída de los cabellos. Esta no es una fe rara. Quiero decirle que la fe, versículo 17 más adelante, sigue hablando de la salvación, de cómo opera la salvación por fe. Es por fe que nosotros recibimos la salvación. Ahora, esa fe, ¿quién la estimula? Dios mismo. ¿Quién nos convenció a nosotros de pecado, de justicia y de juicio?
Y eso nos llevó ¿a qué? Al arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento, nuestra fe, todo es producido ¿por quién? Por Dios mismo. Nuestro plan de salvación está todo incluido en Dios. Y Dios nos lleva a la salvación y a creer en Él porque Él mueve todo. Pero nuestra fe es estimulada. Es decir, el Espíritu de Dios viene a habitar en nuestra fe y nuestra fe empieza a ser encaminada. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es el fundamento de la fe? Aquí dice, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y empieza a decir, ¿cómo van a creer ellos si no hay quien les predique? Ellos tienen que escuchar la palabra de Dios, las promesas de Dios. ¿Sabe cuál es el tema principal de la Biblia? ¿Quién me dice? Los estudiantes. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? La salvación del ser humano. Así que Dios les está diciendo a los romanos, ¿cómo es la vuelta con la salvación? La salvación está dada por Dios, pero la tienen que conocer a través de la palabra. Y su fe tiene que tener como fundamento la palabra de Dios. Pero la salvación no es meramente salvación de un infierno. La salvación incluye un paquete gigantesco. En la salvación tenemos eso, salvación, redención. Pero además Dios nos ha dado a nosotros riquezas que mucha gente no puede disfrutar porque son incrédulos y no tienen fe. Y no se ejercitan en la fe. Porque dice la palabra de Dios a los Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y está hablando de salvación, pero dice todas las bendiciones. Allí en Cristo Jesús hay pongámosle un nombre, una alacena donde está todo lo que nosotros necesitamos. ¿Alguien tiene necesidad de sanidad? ¿Alguien tiene necesidad de provisión? ¿Alguien tiene necesidad de liberación? Allí están los dones espirituales. Ahí está el poder de Dios para nosotros, sus hijos. Dios quiere que nosotros seamos gente poderosa, espiritualmente hablando. Pero la única manera de bajar esos recursos espirituales es a través de ¿qué? De la fe. De la fe. La fe es el sentido que agarra las bendiciones de Dios que está en lo espiritual y lo trae a lo material. Lo trae a lo material. Gracias por el entusiasmo, pero la fe trae las riquezas de Dios a lo material. Amén. Así que nuestra fe tiene como fundamento ¿qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solamente son promesas. La promesa mayor, salvación. Pero ¿qué promesas encontramos en la palabra de Dios? Díganme. Que Dios va a suplir nuestras necesidades, que Dios va a sanar, que Dios trae liberación, que Dios nos da poder, que Dios nos unge, que Dios nos hace vivir una vida extraordinaria. ¿Cuántos creen eso? Son las promesas de Dios. Y nos fascinan las promesas de Dios, pero se nos olvida que la palabra de Dios no solamente tiene promesas, sino que también tiene mandamientos. Y somos buenos para creer las promesas, pero nos hacemos los de la oreja mocha con los mandamientos. Uno le dice a la iglesia, hermanos, ¿cuánto creen que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde y reprenderá por ustedes al devorador? La gente, y la palabra dice, entonces diezme. Sí, porque la promesa está antecedida por un mandamiento, ¿cierto? ¿Cuántos creen que las naciones les llamarán bienaventurados y serán tierra deseable? Entonces tenga buenas relaciones, perdone al que lo ofendió. Qué pereza. Entonces, si nuestra fe va a creer las promesas, también tendrá que creer los mandamientos. Y cuando yo creo eso, no ando por vista, por los sentidos naturales. Judas en su carta habla de los hombres sensuales.
No está hablando del reggaetón ni nada de cosas que vemos hoy día. Está hablando de aquellas personas que andan a través de los sentidos, sensuales sentidos. O sea, que andan por lo que ven. Pero nosotros no debemos ser de los que andan por lo que ven, sino que somos los que andan conforme a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que habitar en nosotros con abundancia, no solo las promesas. Hay gente que se acerca a la palabra de Dios de una manera esotérica, no sé, ay Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Y empieza a buscar la promesa, y usted está en la inmunda, y sale el viejo chiste que dice, y Judas se ahorcó. Uy. Dice, no, esa no es palabra para mí, la abre en otro lado, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Uy. ¿Cierto? Así no se estudia la palabra, se debe estudiar completa, amén, y creerla, porque la fe cree y se fundamenta en la palabra de Dios. Así que hay una gran bendición que ni siquiera llegamos a imaginarnos nosotros. Dice el apóstol Pablo, y poderoso es Dios en hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y pensando. En términos de salvación, Dios es mucho más poderoso. Dios puede hacer cosas grandísimas que no caben en nuestra mente, pero para eso necesitamos ¿qué? Fe. Ejercitarnos en la piedad, ejercitarnos en la fe, desarrollar ese sentido. ¿Cómo funciona ese sentido en lo práctico ya para cerrar? Hermano Eliezer, ¿cierto? Y Custodia. Custodia está lejos, digamos. Y Eliezer llama, amor, te voy a regalar 500,000 pesitos para que antes de Navidad vayas y compres ropa o algo que necesites, ¿cierto? Y ella está en el otro lado de la ciudad, digamos. Y entonces tu esposo te acaba de dar una palabra. Tu esposo es una persona digna de confianza tuya. Tú sabes que cuando él te dice algo no está charlando, sino que puedes confiar en esa palabra. Entonces dice, gracias mi amor, gracias. Y usted, ¿cierto? Mira, no sé si eso se dé en la realidad, pero sería bueno. Pero digamos que sí, no, sí, ¿cierto? Igual usted ahorita tiene que ir a hacer compras y todo. Bien, entonces ella se pone feliz. La hermana Custodia se pone feliz y cuelga el teléfono. Me voy. Y ella recibe esa palabra, mire, no tiene en su mano los billetes, no los está tocando, tac, no los está viendo, no los está oliendo. Hay gente que huele la plata, cochinos, no, eso no. Entonces no los huele, ¿cierto? Pero aunque no los está viendo con sus sentidos, hay una palabra que produjo en ti una confianza y una creencia. Crees en lo que Él te dijo. Y aunque no los tienes en tus manos, ya te los gastaste. Me voy a comprar unos zapatos, me voy a comprar un chal, me voy a comprar un abrigo, ¿cierto? Aunque no tiene eso, en el trayecto que ella va a recoger la plata, ya gastó toda la plata, seguro. ¿Por qué? Porque fue fe en acción. Así funciona la fe en el reino de Dios. Dios nos dice, hagan cuentas con lo que yo ya les di, con lo que yo ya les bendije, con toda bendición espiritual. ¿Alguien tiene necesidad de sanidad? Por las llagas de Jesucristo nosotros hemos sido curados. Mis hijas salieron de la palabra de Dios porque yo no puedo tener hijos. Las tres, una está en el cielo, pero ellas salieron de la palabra. Yo empecé a caminar y los médicos decían, adopte. Dos dictámenes. No puede, imposible. Y dice, mayor será el milagro porque la Biblia dice que por las llagas de Jesucristo yo fui curado. Y caminamos en esa palabra. Y llegó diciembre de aquel tiempo, con su alegría, mes de parranda, de animación. Gloria a Dios, se manifestó, quedó en embarazo. Porque hubo una palabra
palabra de fe donde yo caminé a través del sentido de la fe y creí. Y así después Isabela y así después Salomé. Y ya no más porque no aguanta. Pero la fe funciona así. Pero además hay muchos elementos. Eso no, mire, esas manifestaciones tampoco salen en un paquete yupi. Dios quiere que nosotros andemos en justicia y en verdad. Mire, Dios, nuestra máxima autoridad es Jesucristo. Pero el que está bajo el señorío de Cristo debe estar sujeto a Él. Hay gente que va y reprende. En el nombre de Jesús declaro sanidad. Y no se sana porque usted no está bajo la autoridad y usted no tiene ningún derecho legal de reprender ningún demonio, ninguna enfermedad, ni de declarar una palabra para que se cumpla, porque no tiene. Entonces, ahí quedamos. La enfermedad se queda, los demonios se ríen y uno pataleando en la misma porque no somos gente de fe. Y si vamos a creer la palabra, vamos a tener que creer que debemos andar en santidad. La Biblia dice que hay que orar siempre, entonces hay que orar siempre. La Biblia dice que hay que ser buenos ciudadanos, hay que ser buenos ciudadanos. Y ceñirnos al texto porque nuestra fe descansa en la palabra de Dios. Coloquémonos en pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Asegúrese usted de que su fe le esté ayudando a cumplir con las demandas de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Qué bendición este día, Señor. Hemos visto en esta mañana muchas cosas en 2 horas no más. Hemos visto cómo has procesado personas, aquí hay testimonios, vidas, estudiantes. Hemos cantado alabanzas. Hemos escuchado tu palabra. Tú nos has bendecido en gran manera esta mañana, Señor. Tú has dicho, Señor, que no solo de pan vive el hombre. Este cuerpo se alimenta de comida física, pero nuestro espíritu se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es tu palabra, la Santa Biblia. Tu Espíritu Santo también nos habla. Señor, gracias. Alimenta nuestro espíritu. Ayúdanos a ejercitarnos en vida espiritual, porque yo creo, Señor, que tú nos has llamado a ser cristianos espirituales, prácticos. Tú nos has llamado a ser cristianos, Señor, no nominales, sino cristianos que experimentan la vida cristiana, la vida de Cristo, que la modelan, que la viven. No solo en el buen comportamiento, sino también en lo sobrenatural, en lo poderoso, en lo portentoso, Señor. Levanta tus manos al cielo. Señor, te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.